Buenas tardes, hermanos. Que Dios les bendiga. En esta mañana, en este día tan hermoso, en el cual Dios nos permitió la vida nuevamente, estamos gozosos y alegres en el Señor, regocijados en su espíritu y en su bondad, porque Él nos ha permitido despertar, darnos un día más. Recordemos, hermanos, que hoy nos compete, mañana no sabemos. Pero demos gracias a Dios porque terminemos este día con la bendición de Dios. Inclinemos el rostro, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu dulce nombre. Gracias, mi Dios, porque nos has dejado esta comunicación, esta oportunidad de poder hablar contigo, de presentar nuestras quejas, nuestras alegrías, nuestras dudas, nuestras tristezas y todo lo que surge en la vida del hombre, para que tú nos respondas conforme a tu santa y divina voluntad. Gracias, mi Dios, porque en tus manos de amor nos encomendamos hoy y te rogamos que seas nuestro invitado especial para que esta lectura bíblica tenga tu bendición santa, porque tú nos has prometido que estarás con nosotros todo el tiempo que nos permitas de vida. En tus manos de amor nos encomendamos. Sé nuestro invitado especial. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ese gozo, esa paz y esa alegría que hoy redunda nuestro corazón, nuestra vida espiritual, porque eso es lo más hermoso del ser humano, de la vida del hombre. Gozarse en el alimento espiritual. Porque fuertes somos cuando nos alimentamos bien y débiles somos cuando no nos alimentamos. ¿De qué alimento estamos hablando? Pues de la palabra de Dios, la Santa Biblia. Y nos vamos a alimentar y vamos a hablar con nuestro Padre a través de la oración. La lectura bíblica para este día la encontramos en el libro de Lucas, en su capítulo 6 y su verso 12. Amén. Y dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Si recordamos, mis hermanos, cómo es llamado nuestro Señor Jesús. Él dice, ¿a quién se está refiriendo la palabra? A nuestro Señor Jesús. Él es llamado el Hijo de Dios. Él es llamado el Maestro, Rabí, Maestro de maestros, Rey de reyes, Señor de señores. Pero en este momento vamos a enfocarnos en la palabra Maestro. Sus primeros alumnos fueron los discípulos. ¿Qué nos dice el mensaje que hizo el Señor? Subió, dice, en aquellos días Él fue al monte. ¿A qué, mis hermanos? ¿Fue a escalar? ¿Fue a pernoctar? ¿Fue a pasear? No, Él fue a orar. Y pasó la noche orando. Y muchas veces cuando nosotros estamos orando o están orando y tardan 1, 2 minutos o 3 si la oración fuese tan larga, tan profunda, ya empieza la inconformidad del enemigo. Satanás con aquel deseo de que ya termine, pues que nos vamos a levantar, pues que ya nos tenemos que ir. ¿Cuánto oraba nuestro Señor? Él no era como nosotros, que 2 palabras decimos y queremos recibir las bendiciones en abundancia. Quisiéramos poner canastos para recoger las bendiciones. ¿Cómo vamos a recoger si no damos?
nos damos ese tiempo necesario para pedirle a Dios, para agradecer a Dios, para presentar nuestras súplicas, nuestras quejas a nuestro Padre Celestial. Que todo lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesús, para que el Hijo sea glorificado en el Padre y el Padre en el Hijo. Así dice la palabra de Dios en la oración modelo. Todo lo que pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿Le pedimos a quién? Al Padre, mis hermanos. Porque también la palabra de Dios nos ha sido útil para enseñar, para corregir y para redarguir en justicia. Y una de las correcciones de hoy es que nuestra oración es dirigida a nuestro Padre, a Dios Padre. Y al final de nuestra oración le pedimos y le agradecemos en el nombre de su Hijo amado, de nuestro Señor Jesucristo, de Dios Hijo. Es el final de la oración para que el Padre sea glorificado en el Hijo y el Hijo en el Padre. Amén, hermanos. Muy bien. ¿Por qué estos mensajes y estos textos tan importantes en estos tiempos? Para nuestro Padre Celestial, cada cosa tiene un tiempo. Para nosotros, en el mensaje de la palabra de Dios, todo tiene un tiempo. Tiene una medida, tiene un hasta aquí, tiene un cuándo. Lo que pasa es que somos desordenados, somos desobedientes y no queremos obedecer a Dios con su ley, con su mandato, como obedecer el mandato general humano. Cuando se nos presenta una orden, somos desobedientes. Si desobedecemos lo que podemos ver, ¿cómo podemos obedecer a nuestro Padre a quien no hemos visto? Y si no lo hemos visto, porque nuestros ojos espirituales están cerrados. Ciegos, dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Desnudo, cuitado, miserable. Ciego espiritualmente cuando no queremos abrir los ojos espirituales. Pero si no podemos solos, mis hermanos, pidamos a Dios esa bendición, ese privilegio que Él pueda abrir nuestros ojos espirituales y podamos conocer realmente y obedecer el mensaje que se nos da. Estamos hablando de que como el Señor Jesús, que dice, Él subió a orar toda la noche para escoger a sus 12 apóstoles, siendo Él Dios mismo. ¿Cuál es el mensaje para nosotros hoy? El mensaje para nosotros es que así como nuestro Señor Jesús, ejemplo perfecto, nos ha dado, para que así como Él es, nosotros también seamos. Debemos de orar, especialmente en estos tiempos, cuando sabemos que una iglesia no sería iglesia sin un orden de discipulado. Esos líderes espirituales, esos guías espirituales que deben guiar, orientar, pastorear al rebaño. ¿Y qué es orientar, pastorear y guiar? Y no es cualquier líder, cualquier persona, sino aquella elegida por Dios. ¿Y cómo va a ser elegida por Dios? Solo pidiendo a través de la oración. ¿Cuánto de tiempo oramos, mis hermanos, para poder entender qué significa la palabra líder? Líder espiritual. La palabra de Dios nos habla, nos dio el mensaje en nuestra lectura bíblica, en el libro de Lucas. Pero dice, no existe iglesia organizada sin líderes. Antes de establecer su iglesia, Jesús formó discípulos. ¿Cómo formó a los discípulos el Señor? Enseñándoles. Por esta razón mencionábamos que el Señor también le llaman rabí o maestro, maestro de maestros. ¿Cuál es la tarea del maestro? Enseñar. Primero enseñar, orientar, hacer discípulos, enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado, dice el Señor, nuestro Padre Celestial.
enseñar. No es solo de ver un físico o un nombre propio y decir, esta persona pues será el líder. No, para que sea líder, para que lidere, para que oriente, para que guíe a un grupo, hay que primero preparar, que enseñar, así como el Señor Jesús enseñó a sus discípulos. Él fue maestro de estos discípulos. Luego los eligió. ¿Cómo? Únicamente a través de la oración. ¿Cómo fue a pedir él esa dirección siendo Dios mismo? Él pidió al Padre. Esa es la señal de obediencia. Ese es el ejemplo perfecto de la obediencia de Cristo Jesús para nosotros. Y nuestro Señor Jesús es nuestro ejemplo. Él trabajó con 12 hombres que fueron capaces de sacudir al mundo, dice la palabra de Dios. De sacudir al mundo. ¿Cómo los formó? El relato bíblico responde. Por esos días Jesús fue al monte a orar. Y pasó toda la noche orando a Dios. Al llegar el día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, los cuales también llamó apóstoles. Hablábamos del apostolado, enseñarles. Y ellos, obedientes, a obedecer y a trabajar. Antes de formar líderes, entremos de lleno a lo que es la formación del líder. ¿Cómo es la formación del líder? El Señor Jesús estuvo orando toda la noche para poder escoger. No mencionó al azar, no mencionó por nombre. Dice, me impresiona la declaración de Lucas. Por esos días Jesús fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. No fue una simple oración. Antes de comenzar una reunión de nombramientos, tampoco fueron 2 o 3 oraciones cortas, pidiendo al Padre considerara sabiduría a la comisión. Pasó la noche entera orando. Eso afirma Lucas, que la noche entera pasó orando nuestro Señor Jesús, siendo Él Dios mismo. ¿Quiénes somos nosotros, mis hermanos? Pues los hijos de Dios, diríamos. Muchos. ¿Cómo podemos decir los hijos de Dios si le estamos desobedeciendo a cada momento? El que es llamado hijo de Dios es el que está obedeciendo y haciendo la voluntad del Padre antes que la nuestra. ¿Por qué tanta oración? Es que el día siguiente escogería los 12 hombres que prepararía para dar continuidad al trabajo que había venido a establecer. Aquellos hombres se encargarían de preparar al pueblo de Dios para el reino de los cielos. Necesitaban ser escogidos con sabiduría. ¿Creemos, mis hermanos, que el Señor Jesús no tenía sabiduría? Sí tenía sabiduría. Él es Dios mismo, pero Él nos está enseñando esa muestra de obediencia. Que no por la capacidad y el don, el ser el Hijo, el Dios Hijo, podía disponer Él solo. No, tenía que preguntar al Padre. No es la situación de disponer solo porque ya soy grande y hago lo que quiero. No, esa es la rebelión del hombre. Esa es la rebelión de Satanás sobre vestida en el cuerpo, en el género humano.
Aquellos hombres se encargaron, dice, de preparar al pueblo de Dios. Jesús enseñó la más importante lección sobre la ciencia de formar líderes, formadores de discípulos. ¿Cuál es la tarea del líder? Hacer discípulos. ¿Qué significa ser discípulos? Ir y predicar el evangelio a todas las naciones, lenguas, pueblos. Y entonces vendrá el fin, dice la palabra de Dios. ¿Cuál es la tarea del líder? Predicar, enseñar, mandar, orientar, participar en la predicación del evangelio. Hacer discípulos, enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y bautizándoles. Así dice Jehová de los ejércitos, la palabra de Dios. Bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es hacer discípulos. No se trata simplemente de formar hombres y mujeres teóricos y técnicos, sino espirituales. El primer paso es pedir sabiduría a Dios a través de la oración. ¿Qué estaba haciendo nuestro Padre, nuestro Señor Jesús, allá en el monte? Pasó toda la noche. ¿Qué estaba haciendo? ¿Haciendo vigilia para divertirse? No, la palabra dice, orando toda la noche, pidiendo esa sabiduría de lo alto en señal de obediencia, que así como ejemplo Él nos ha dado, nosotros también seamos obedientes y hagamos lo que el Señor nos manda a través de su palabra. Pedir sabiduría por medio de la oración. El trabajo de formar líderes, reformadores, de discípulos, es divino, no es humano, no es cualquier trabajo. Los seres humanos sin la actuación directa de Dios erramos con frecuencia, aun siendo sinceros, corremos el riesgo de dejarnos llevar por corrientes humanas, porque fijamos los ojos en las apariencias, no en lo espiritual. Lo espiritual debe ser el primer punto en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro hogar. Mis hermanos, una apariencia no es una verdad. La verdad es espiritual. Dios le dijo a Samuel en ocasión de la elección de un rey para Israel: no te dejes llevar por las apariencias. No todo puede ser apariencia, que pues es persona presentable, pues que se arregla bien, pues que pues tiene este defecto pero se le va a quitar. No, mis hermanos, escuchemos lo que la palabra dice. No te dejes llevar por la apariencia, ni por su estatura, porque este no es mi elegido. Yo soy el Señor, veo más allá de lo que el hombre puede ver. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero yo miro el corazón. Leamos en la palabra de Dios, en el libro de Primera de Samuel, su capítulo 16 y su versículo 7. Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Por qué el hombre mira lo que está delante de sus ojos? Porque empieza a
calificar. Y el hombre no es llamado a calificar. El hombre no es llamado a ver el afecto y el defecto, porque no tiene la capacidad. Y no hay estudio, no hay nivel académico que le dé ese poder, ni que le dé esa capacidad. Solo Dios es el único que puede ver el corazón lo más profundo de cada uno de nosotros. Las apariencias puede ver el hombre, pero las apariencias engañan. Y a Dios no se le engaña. Nosotros podemos engañar a todos nuestros hermanos. Nosotros podemos engañarnos a sí mismos, negando nuestra mala actitud, cambiando la actitud mala por algo bueno, con la frase, yo no estoy haciendo nada malo. Puede ser que para mi rebeldía, para mi desobediencia, todo lo malo parezca bueno, pero para Dios se da el nombre de pecado al pecado. No hay pecado bueno, ni medio bueno. El pecado es pecado. Y la obediencia es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Cómo podemos los seres humanos ver como Dios ve? Solo a través de la oración. Tenemos una oportunidad, mis hermanos. Esa gran oportunidad que el Señor nos da y nosotros la rechazamos a cada momento. La oración es un plato espiritual que se come en todo momento. No, ahí no se habla de glotonería, porque la glotonería embota la mente, embota el cerebro, el estómago. Pero la palabra de Dios le nutre, le satisface, le da alegría, le da felicidad, le llena de amor, le llena de compasión, de competitividad espiritual, una relación que pocas veces o nunca podemos explicar. Esa grandeza de amor que Dios pone en nuestra mente y en nuestro corazón, que cuando oímos aquellos problemas que nos llegan, aquellas palabras destructoras, aquellos insultos a través del enemigo, el corazón humano se torna en bendición cuando realmente quiere recibir el mensaje de la palabra de Dios. Cuando realmente está dispuesto a seguir a Cristo y poder recibir esa bendición. ¿Cómo? A través de la oración. La oración nos cubre totalmente. La oración nos guarda. La oración nos llena. Dice, Dios ve a través. ¿Puede el hombre ver lo que Dios ve? Únicamente a través de la oración. Por eso Jesús, antes de escoger a sus discípulos, pasó una noche entera orando. ¿Cuánto de tiempo oramos nosotros, mis hermanos? ¿Cuánto de tiempo le dedicamos al Padre para poder recibir esas grandes bendiciones que queremos recibir, que le estamos pidiendo? Y todavía nos quejamos y decimos, ¿por qué no me contesta la oración? Si ni a oración hemos llegado, mis hermanos. Ese conocimiento que el Señor nos da, me refiero a la elección de los discípulos, líderes, y no apenas de discípulos. Todos somos llamados a ser discípulos de Cristo. ¿Por qué dice que todos debemos de ser llamados a ser discípulos de Cristo? Porque todos tenemos el mismo derecho, la misma obligación, el mismo poder que Dios nos confiere de dar a conocer el mensaje de la segunda venida de Cristo, de dar a conocer el evangelio a todas las naciones. No hay un título que se le dé, que se le otorgue a través de ninguna influencia humana
para que pueda orar uno por otro, para que pueda salir a hacer una obra misionera, para que pueda dar un mensaje a través de los medios sociales. Nadie puede decir, no puedes hacerlo, porque Dios nos ha conferido y nos dice que todos somos llamados a ser discípulos de Cristo, en el sentido de proclamar las buenas nuevas del Evangelio y formar a otros discípulos. Solo algunos son llamados a ser líderes. Todos somos llamados discípulos para poder dar el mensaje del Evangelio. El ser humano completo, ¿dónde llega el término de completo? ¿Qué es ser completo? ¿A medias? ¿Ser humano a medias o ser humano completo? A medias sería medio ser, y completo es completo en todas las áreas, física, mental y espiritual. Pero más dice el Señor en su palabra, hijitos míos, yo deseo que sean prosperados en todo, que tengas salud, pero que prospere tu alma. ¿Cómo debe ser prosperada el alma del ser humano? El hombre y la mujer poseen facultades físicas, mentales y espirituales. El espíritu de profecía dice que la verdadera educación es el desarrollo armonioso de estas tres facultades. Esas facultades que el Señor nos dejó: física, mental y espiritual. Con frecuencia cometemos el error de enfatizar apenas uno de esos factores en la formación de un líder. Hay los que enfatizan la preparación intelectual y teórica. Otros enfatizan la experiencia y aún existen los que destacan solo el aspecto espiritual. Dice en 2 de Tesalonicenses 5:23, mente, cuerpo y espíritu. Hijitos, yo deseo que sean prosperados en las tres áreas: mental, física y espiritual. Mente, cuerpo y espíritu. Estos tres niveles deben de estar en la misma línea, no una más alta y la otra más baja, o cualquiera de las que aquí se mencionó. Hacer eso, desintegramos al ser humano. Cuando solo nos preocupamos en una de las fases, se desintegra el ser humano, porque Dios nos ha hecho íntegro, completo, sin errores. Todas las partes del cuerpo con su funcionamiento correcto, y no podemos desubicarlo, que sí podemos pero no debemos. Perdemos el equilibrio, dice. Ese equilibrio debe estar siempre al mismo nivel. Y cuando perdemos el equilibrio, damos lugar a líderes deformados, que pierden su forma. ¿Cómo sería un líder deformado? No puede, hay un ejemplo tan sencillo. No puede ser un buen líder el que saca una buena programación, el que hace visitas, el que ora, el que practica las actividades a su hora exacta. Pero ¿qué hay de las actividades familiares? La actividad familiar debe estar relacionada para tener un equilibrio completo. De lo contrario, tenemos un liderazgo deformado. El líder es el que ordena, el que enseña, el que guía, el que trabaja. ¿Qué estaba formando el Señor? Líderes.
pero también apóstoles, sus primeros alumnos, a quienes les enseñó a predicar, a enseñar, a sanar, donde están resumidas las tres fases: mental, espiritual y física. La expresión de líder reformado, deformados, no significa que sean malas estas formas o este aspecto, que sean malas personas, sino que tienen una visión incorrecta de las cosas, las personas y de la vida en general. La preparación intelectual es necesaria. La información sobre las diferentes áreas de la vida no pueden ser dejadas a un lado. Pero la información no transforma. El poder transformador viene del Espíritu de Dios. Nosotros no podemos ser transformados con una información. Nosotros tenemos que ser formados, no informados. Informados el que recibe una información, el que recibe un detalle, el que recibe un mandato y si quiere lo cumple y si no, no. Pero lo que necesita nuestra vida es la transformación del Espíritu Divino para poder obedecer, para poder ser los alumnos, para poder ser y poder trabajar con ese discipulado. Ser y trabajar, ser antes aprendí, para poder trabajar yo voy a enseñar. Pero si no he permitido que me enseñen, ¿cómo voy a tener capacidad de enseñar? No puedo enseñar si yo no he permitido recibir una corrección. ¿Cómo puedo corregir si yo no he aceptado que me corrijan? Ahí entra la transformación y la deformación. Queremos ser transformados por el Espíritu de Dios. Tenemos que mantener al mismo nivel la mente, el cuerpo y el espíritu, físico, mental y espiritual, para poder recibir la transformación, no para recibir una información que nos va a convertir en deformación cuando desobedecemos un área y trabajamos una sola. Necesitamos llevar a las personas a una experiencia espiritual profunda, sin descuidar la información teórica ni la práctica, ni la capacitación, ni la experiencia. Información teórica, capacitación práctica y experiencia. Esas tres fases cumplen con el área mental, física y espiritual. No debemos descuidar. Si dejamos una, nos convertimos en deformados, porque solo practicamos dos. Y si practicamos una y no practicamos dos, también somos deformados. Debemos cuidar la información para ser transformados. La práctica, la teoría, son importantes las tres fases. La primera gran lección de toda educación consiste en conocer y comprender la voluntad de Dios. Si nosotros no aceptamos lo que es la voluntad de Dios, ¿de qué manera vamos a poder ser transformados con el Espíritu de Dios? Debemos hacer en cada día de la vida el esfuerzo para obtener este conocimiento, aprender la ciencia de la sola interpretación humana. Es obtener una falsa educación, pero el aprender de Dios y de Cristo es conocer la ciencia del cielo. ¿Qué queremos, mis hermanos? ¿Tener esa formación humana o tener esa transformación divina? Esa formación humana te forma, te enseña
para ser un buen abogado, un buen médico, un buen profesional, máster en la materia, en la ciencia de la matemática, en física, en tantas áreas de la educación, pero es un ser humano ciego y vacío. Ciego y vacío porque puede estar brillando con el nombre y su título, pero no tiene un conocimiento espiritual por cuanto está vacío. No hay un conocimiento de ciencia de Dios y está ciego. No ve, no puede ver esas bendiciones que Dios tiene sobre cada uno de nosotros. Que si ha llegado a tener esa información material es porque Dios le ha cuidado siempre, pero no tiene la capacidad de abrir los ojos espirituales porque no le ha pedido a través de la oración a Dios nuestro Padre Celestial. La confusión que se nota en la educación previene de que la sabiduría y el conocimiento de Dios no ha sido ensalzado, porque no se ha permitido ser parte de esa verdadera educación, de ese conocimiento espiritual que viene de lo alto. Viene de lo alto, pero viene a través del oír, del estudio de la palabra, a través de la oración, a través de los ángeles que Dios ha dejado hoy para que se cumpla el mensaje que dice: yo me voy, pero enviaré el Consolador. Y así como yo di esta luz, vosotros ahora sois la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor Jesús. Pero cuando Él se va y envía al Consolador, nos deja esa responsabilidad, que ustedes y yo seamos la luz del mundo para dar a conocer el mensaje de la palabra de Dios. Y para dar a conocer ese mensaje tenemos que ser obedientes como nuestro Señor Jesús. Tenemos que orar, no hacer lo que nuestro corazón manda. Tenemos que pedir a Dios ese permiso, tenemos que pedir a Dios esa orientación, tenemos que pedir a Dios esa sabiduría para que nuestro espíritu pueda crecer espiritualmente y seamos fuertes en Cristo Jesús, Señor nuestro, porque ejemplo nos ha dado. Que el Señor les bendiga en este día y vamos a inclinar el rostro para orar. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, alabamos y glorificamos tu santo nombre. Todos tus hijos que en este momento estamos en oración dirigiendo esta petición a tus manos divinas, Padre, rogándote, Señor, que cuides de nuestra vida hoy, que nos permitas mañana alabar y glorificar tu santo nombre. En tus manos de amor nos encomendamos, Señor. Gracias por esta bendición. En el nombre de tu Hijo amado. Amén.